8 mineros. 8 personas que salieron a trabajar un día normal y no regresaron. Bueno, identificados 2 cuerpos más de los mineros, secuestrados y todo indica que asesinados. Después, un menor detenido con rifles de alto poder. Son fusiles de asalto, diseñados para la guerra, no para nuestras calles. Cargador, cada bala asegurada. Es una tragedia evitada. Un segundo al mando traicionado por los suyos. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora formuló imputación ante el juez en contra de Francisco Manuel N., alias Manny, y Omar N., alias Mike, por su probable responsabilidad en diversos delitos de alto impacto. Y después, algo que nadie estaba esperando. Redes que cruzan fronteras. Conexiones que van más allá de Sinaloa. Más allá de México. 4 hechos. 4 titulares. 4 historias que, a primera vista, no tienen nada que ver entre sí. Pero cuando te detienes, cuando dejas de consumirlos como noticias rápidas, cuando empiezas a analizarlos como piezas de algo más grande, la imagen cambia completamente. Y lo que aparece no es lo que nadie te está contando. Antes de entrar a los casos, hay algo que necesitas entender. Algo que cambia completamente la manera en que vas a leer todo lo que viene. El crimen organizado en México no funciona como la mayoría de la gente cree. No es un ejército. No es una pandilla grande. No es un grupo de personas violentas que actúan sin orden. Es un sistema. Y los sistemas tienen una característica que los hace extraordinariamente difíciles de destruir. No dependen de sus partes individuales. Dependen de su lógica. Y cuando golpeas una parte, la lógica sigue funcionando. Se redistribuye. Se adapta. Encuentra otra forma de expresarse. Eso es lo que hace que cada operativo exitoso, cada captura importante, cada aseguramiento de armas, genere titulares de victoria. Pero no cambie la tendencia de fondo. Porque la tendencia no está en las personas capturadas. Está en el sistema que las generó. Y ese sistema lleva décadas aprendiendo. Aprendiendo que funciona, que no funciona, que métodos generan atención indeseable, que rutas duran más, que perfiles son más difíciles de rastrear. Cada operativo le enseña algo. Cada captura revela que falló en su seguridad interna. Cada error cometido se convierte en un protocolo nuevo. Y el siguiente ciclo ya incorpora ese aprendizaje. Concordia, Sinaloa. Un municipio en la sierra. No es un nombre que aparece todos los días en los medios nacionales. Pero lo que ocurrió ahí no debería pasar desapercibido. La Fiscalía General del Estado logró identificar los restos del 8º minero que fue localizado, usted sabe muy bien de este caso, en el Verde Concordia. 8 mineros, personas comunes, trabajadores, gente que conoce esos caminos de memoria porque los recorre todos los días. Fueron interceptados. No hubo resistencia porque no había nada que resistir. No eran objetivo de ningún operativo. No eran parte de ninguna estructura criminal. Eran trabajadores. Y eso es exactamente lo que los convirtió en objetivo. Porque en ciertos territorios, el secuestro no es un crimen de oportunidad. Es una herramienta. Una herramienta de control. Una herramienta de comunicación. Un mensaje que no necesita palabras. Que dice, con absoluta claridad, aquí mandamos nosotros. Aquí decidimos quién se mueve y quién no. Aquí el Estado no llega, o si llega, llega tarde. Y ese mensaje está dirigido a múltiples audiencias al mismo tiempo. A la comunidad local, que aprende que la normalidad tiene un límite invisible que no se puede cruzar. A los grupos rivales, que entienden que ese territorio tiene dueño. A las autoridades, que reciben una demostración de capacidad operativa en una zona que supuestamente estaba bajo control. Y a las empresas y actores económicos que operan en la región, que ahora entienden perfectamente con quién tienen que negociar para seguir operando. 8 mineros secuestrados no es solo una tragedia humana. Aunque lo es. Profundamente. Es una declaración de poder territorial. Ejecutada con precisión. En un momento calculado. Con un mensaje que se recibe en múltiples frecuencias a la vez. Y días después, se confirmó la muerte del 8º minero. Un dato que cerró el ciclo informativo. Que pasó a los archivos. Que dejó de aparecer en los titulares. Pero que para las familias de esas 8 personas,
Y para la comunidad de Concordia, no cerró nada. Solo abrió una pregunta que nadie responde. ¿Quién responde por esto? ¿Qué garantía hay de que no vuelva a ocurrir? ¿Qué cambió después de que los titulares desaparecieron? La respuesta honesta a esas 3 preguntas es incómoda. Ahora pasemos al segundo caso, porque este cambia completamente el nivel del análisis. Un menor, detenido con rifles de alto poder, no en una zona de conflicto activo, no en el contexto de un enfrentamiento, solo, detenido, con armamento que no debería estar en manos de nadie, mucho menos de alguien que no ha cumplido la mayoría de edad. Y aquí hay 2 lecturas posibles. La lectura superficial dice, es un menor en problemas. Una situación trágica. Un joven que tomó malas decisiones o fue usado por adultos. Esa lectura no está equivocada, pero está incompleta. La lectura más profunda pregunta algo diferente. ¿Qué dice sobre el sistema de reclutamiento de estas organizaciones el hecho de que un menor esté operando con ese nivel de armamento? Y la respuesta es perturbadora. Dice que el sistema no tiene restricciones de edad. Dice que la desesperación económica, la falta de opciones, la ausencia de perspectivas, son suficientes para incorporar a alguien al sistema sin importar cuántos años tiene. Dice que hay una cadena de provisión de armamento que llega a ese nivel de operador. Y dice que ese menor no estaba solo. Estaba dentro de una estructura. Una estructura que lo equipó, que lo posicionó, que lo usó. Y que ahora, con su detención, va a encontrar a alguien más que ocupe su lugar. Porque en un sistema con esa lógica, las personas son reemplazables. La estructura no. Y eso es lo que convierte esta detención en algo más complejo que un caso individual. Es una ventana hacia la forma en que estas organizaciones se reproducen. Hacia cómo garantizan su continuidad generacional. Hacia cómo aseguran que siempre habrá alguien disponible para ocupar cada función, sin importar qué pase con quien la estaba ocupando antes. Tercer caso. Y este es quizás el más revelador de todos. Un segundo al mando. Traicionado. Dentro de su propio grupo. Para entender por qué esto importa, hay que entender cómo funciona la jerarquía interna de estas organizaciones. En una estructura criminal funcional, la lealtad no es solo un valor. Es un mecanismo de seguridad operativa. Cuando hay lealtad, la información se mantiene contenida. Las operaciones se ejecutan sin filtraciones. Los movimientos son predecibles solo para los que necesitan saber. Pero cuando la lealtad se rompe, cuando alguien en posición de poder es traicionado por su propio círculo, eso genera algo mucho más que una crisis personal. Genera inestabilidad estructural. Porque si el segundo al mando puede ser traicionado, nadie está seguro. Y cuando nadie está seguro, los mecanismos de control interno se vuelven más violentos. La paranoia se convierte en política. La desconfianza se vuelve norma. Y las purgas internas, que siempre han existido, se aceleran. Eso genera algo en el territorio que es muy concreto y muy visible. Más violencia. No dirigida hacia afuera, dirigida hacia adentro. Ajustes de cuentas entre personas que ayer eran aliados. Disputas por posición dentro de una estructura que se percibe como vulnerable. Y comunidades atrapadas en medio de un conflicto que no tiene nada que ver con ellas, pero que las afecta directamente. La traición de un segundo al mando no es solo drama interno de un grupo criminal. Es el detonador de un ciclo de violencia que va a tener consecuencias en el territorio durante semanas o meses. Y ese ciclo ya empezó. Cuarto caso. Y aquí es donde la escala cambia. Porque los 3 casos anteriores ocurren dentro de México. Vamos por todos ustedes, junto con los narcopolíticos, de los Sánchez Zavala, el amiguito Federico Figueroa, Mascuirrin Paco Gallo, presidente de Yecapistla. Dentro de dinámicas que, aunque complejas, tienen una geografía relativamente definida. Pero este cuarto elemento rompe esa geografía. Redes criminales que ya no operan únicamente dentro del país, que se extienden, que se conectan, que se mezclan con estructuras fuera de México, Ecuador, Argentina, España, Estados Unidos, no como destinos de exportación de producto. Eso ya existía, sino como territorios donde estas organizaciones tienen presencia operativa, donde tienen personas, donde tienen infraestructura,
donde tienen capacidad de tomar decisiones locales sin necesitar instrucciones desde México. Esa distinción es crítica, porque la diferencia entre exportar producto a un país y tener presencia operativa en ese país es la diferencia entre ser un proveedor y ser un actor con poder real dentro de ese territorio. Y lo que estamos viendo en los últimos años es ese segundo nivel de presencia. No en todos los países, no de manera uniforme, pero sí de manera documentada. Y esa presencia no apareció de un día para otro. Se construyó, se negoció, se desarrolló durante años de relaciones entre organizaciones mexicanas y estructuras locales en otros países. Eso es lo que hace que sea tan difícil de desmantelar. No puedes atacarlo solo desde México, porque ya no está solo en México. Ahora conectemos los 4 casos, porque por separado, cada uno cuenta una historia. Juntos, cuentan algo diferente. El secuestro de los mineros en Concordia habla de control territorial, de la capacidad de una organización para actuar con impunidad en una zona específica, de la ausencia efectiva del Estado como garante de seguridad en ese espacio. El menor detenido con rifles habla de reclutamiento, de la profundidad con la que estas organizaciones penetran en las comunidades vulnerables, de la ausencia de alternativas reales que deja a jóvenes sin más opciones visibles que la incorporación a estas estructuras. La traición al segundo al mando habla de inestabilidad interna, de un sistema que se está reorganizando, de tensiones dentro de las estructuras que van a tener consecuencias violentas en el territorio. Y la expansión internacional habla de algo más grande, de un sistema que ya superó sus propios límites geográficos originales, que ya no puede ser contenido con estrategias puramente nacionales, que requiere respuestas coordinadas entre múltiples países para ser efectivamente abordado. 4 dimensiones: control territorial, reclutamiento generacional, reorganización interna, expansión transnacional. No son 4 problemas distintos. Son 4 expresiones del mismo sistema en 4 dimensiones diferentes. Y ese sistema está operando en todas esas dimensiones al mismo tiempo. Vamos más profundo, porque hay algo que no hemos nombrado todavía. Algo que conecta todos estos casos de una manera que rara vez se analiza públicamente. La economía del sistema. Porque todo lo que hemos descrito tiene un sustrato económico. El secuestro es una transacción. El reclutamiento es una inversión. La organización interna es una estructura de costos y beneficios. La expansión internacional es una estrategia de diversificación de mercados. Cuando lo ves desde esa perspectiva, deja de parecer caos y empieza a parecer lo que es: una empresa ilegal, una empresa violenta, una empresa que opera con total desprecio por la vida humana, pero una empresa al fin, con flujos de ingreso, con estructuras de gasto, con estrategias de crecimiento, con gestión de riesgos, con planes de contingencia, y con una capacidad de adaptación al entorno que muchas empresas legales envidiarían. Ese enfoque económico no es una manera de romantizar lo que hacen. Es una manera de entender por qué las estrategias que se usan para combatirlos no siempre funcionan. Porque si tratas a estas organizaciones como grupos de criminales violentos, diseñas estrategias de seguridad. Pero si las entiendes como empresas ilegales con lógica económica, entiendes que necesitas también estrategias económicas. Atacar los flujos financieros, eliminar los incentivos, crear alternativas reales para las poblaciones de las que estas organizaciones extraen su fuerza laboral. Sin eso, la estrategia de seguridad sola funciona como tapar agujeros en una represa con los dedos. Hablemos del reclutamiento con más detalle, porque es uno de los aspectos menos analizados de todo este fenómeno. ¿Cómo logran estas organizaciones mantener su fuerza operativa, a pesar de las capturas, las muertes, las deserciones? La respuesta tiene varias capas. Primera capa, la oferta económica. En comunidades con altas tasas de desempleo, bajos salarios y pocas perspectivas de movilidad social, la oferta de una organización criminal puede representar ingresos significativamente superiores a cualquier alternativa formal. No es una decisión fácil. No es una decisión que nadie toma con alegría. Pero es una decisión que, en ciertos contextos, tiene una lógica económica que no se puede ignorar. Segunda capa, la coerción. No todo el reclutamiento es voluntario.
Hay personas que entran al sistema bajo amenaza. Amenaza directa a ellas. Amenaza a sus familias. Presión que no deja espacio para negarse. Y una vez dentro, salir tiene costos que muchas personas simplemente no pueden pagar. Tercera capa, el reclutamiento de menores. Que ya vimos en el caso que describimos antes. Pero que tiene dimensiones adicionales. Los menores son especialmente vulnerables a la incorporación temprana porque están en un momento de construcción de identidad. Porque buscan pertenencia. Porque buscan reconocimiento. Porque buscan una manera de ser vistos como importantes en su comunidad. Y estas organizaciones, con toda su brutalidad, ofrecen exactamente eso. Pertenencia. Identidad. Un lugar donde pertenecer. Un rol que cumplir. Una comunidad, aunque sea una comunidad criminal. Eso hace que el reclutamiento de menores no sea solo una cuestión de dinero. Sea también una cuestión de necesidades humanas fundamentales que no están siendo satisfechas por ninguna otra institución. Cuarta capa, el reclutamiento digital. Que conecta con lo que hemos discutido en otros análisis. Perfiles falsos. Ofertas de trabajo que parecen legítimas. Promesas diseñadas para resonar exactamente con lo que esa persona específica necesita escuchar. Y una vez que hay un primer contacto, una primera transacción, una primera participación en algo que ya está del otro lado de la línea, la persona ya está dentro. A veces sin haber tomado una decisión consciente de estarlo. Volvamos al tema de la inestabilidad interna. Porque la traición al segundo al mando que describimos antes no es un evento único. Es un síntoma. Un síntoma de algo que está ocurriendo dentro de estas estructuras a medida que crecen y se fragmentan. La fragmentación que describimos antes como una característica de resiliencia. También tiene un costo. Cuando una organización se fragmenta en múltiples células semi-independientes, gana resiliencia frente al Estado. Pero pierde cohesión interna. Porque las células que operan con autonomía también desarrollan intereses propios. Agendas propias. Ambiciones propias. Y esos intereses no siempre coinciden con los del grupo más amplio. Eso genera fricciones. Esas fricciones generan conflictos. Y esos conflictos, eventualmente, generan violencia. Violencia que se ve en el territorio como eventos aparentemente aleatorios. Una ejecución aquí. Un ajuste de cuentas allá. Una disputa que escala hasta niveles que nadie esperaba. Pero que, vista desde adentro de la estructura, es el resultado de tensiones que llevaban tiempo acumulándose. Es el costo de la fragmentación. Un costo que no paga la organización abstracta. Lo pagan las personas en el territorio. Los que viven en esos municipios. Los que tienen que navegar un entorno donde las reglas cambian dependiendo de qué célula controla qué espacio. Donde lo que era seguro ayer puede no serlo mañana. Donde la normalidad es una negociación constante con una incertidumbre que nunca desaparece. Hablemos de la expansión internacional con más detalle. Porque es el elemento que más cambia la escala del problema. ¿Cómo funcionan estas estructuras en otros países? ¿Qué hace que puedan operar en contextos tan diferentes al mexicano? La respuesta tiene que ver con algo que describimos antes como la lógica de franquicia. Pero que merece más desarrollo. Cuando estas organizaciones llegan a un nuevo país, no llegan como invasores. Llegan como socios. Buscan estructuras locales que ya existen. Grupos que tienen conocimiento del territorio. Que tienen relaciones con autoridades locales. Que entienden los mercados locales. Y les ofrecen algo que esas estructuras locales no tienen. Acceso. Acceso a producto. Acceso a rutas. Acceso a capital. Acceso a métodos y protocolos desarrollados durante décadas de operación. A cambio de ese acceso, las estructuras locales ofrecen lo que las organizaciones mexicanas necesitan en ese territorio. Conocimiento local. Protección. Capacidad de distribución. Es una alianza de conveniencia. Cada parte aporta lo que la otra no tiene. Y el resultado es una presencia que parece local. Porque en muchos aspectos lo es. Pero que tiene conexiones y capacidades que ninguna estructura puramente local podría tener. Eso hace que sea mucho más difícil de identificar. Y mucho más difícil de desarticular. Porque cuando atacas la parte visible, la parte local, la conexión transnacional sigue existiendo. Y puede reconstituir la presencia local en un tiempo relativamente corto.
Ecuador es un caso que merece atención específica, porque lo que ocurrió en ese país en los últimos años es posiblemente el ejemplo más claro disponible de cómo se desarrolla este proceso. Ecuador era, hace una década, uno de los países más seguros de América del Sur. Tasas de homicidio bajas. Instituciones relativamente estables. Una posición geográfica estratégica, que resultó ser exactamente el problema, porque esa posición geográfica lo convirtió en un punto de tránsito valioso. Y cuando algo es valioso para el sistema que describimos, el sistema encuentra la manera de incorporarlo. Lo que ocurrió en Ecuador no fue una invasión súbita. Fue un proceso gradual. Primero, las rutas. Después, la presencia física para proteger esas rutas. Después, la infiltración de instituciones locales para garantizar esa protección. Y después, cuando todo eso ya estaba en su lugar, la violencia que acompaña inevitablemente a las disputas por ese control. El resultado, un país transformado, con tasas de violencia que hace 10 años hubieran parecido imposibles. Con instituciones que luchan por recuperar control de un territorio que cedieron gradualmente sin darse cuenta de lo que estaban cediendo. Con una población que aprendió a vivir bajo reglas que nadie eligió y que nadie puede cambiar fácilmente. Ese proceso no es exclusivo de Ecuador. Es un modelo. Un modelo que se puede replicar en otros contextos donde existan las condiciones adecuadas. Y la pregunta que deberían estar haciendo los países de la región es qué tan diferentes son sus condiciones de las que tenía Ecuador hace 10 años. Volvamos a México. Porque todo lo que describimos afuera tiene su origen adentro. Y para entender qué viene, hay que entender qué está pasando ahora. Lo que estamos viendo en este momento en Sinaloa y en otros estados del país es un periodo de reorganización, no de debilitamiento. Reorganización. La diferencia importa. Un sistema debilitado pierde capacidad. Un sistema en reorganización está redistribuyendo esa capacidad, encontrando nuevas configuraciones, probando nuevas estructuras, ajustando los equilibrios internos que se alteraron por capturas, traiciones o presión del Estado. Y cuando ese periodo de reorganización termina, cuando el sistema encuentra su nueva configuración estable, lo que aparece no es más débil que lo que había antes. Generalmente, es más eficiente, porque incorporó los aprendizajes del periodo anterior, porque eliminó las vulnerabilidades que fueron explotadas, porque encontró formas de operar que son más difíciles de detectar. Eso es lo que hace que los periodos de alta violencia que acompañan estas reorganizaciones, aunque son señales de inestabilidad, no sean señales de que el sistema está colapsando. Son señales de que está cambiando. Y ese cambio, cuando termine, va a presentar nuevos desafíos que todavía no podemos ver completamente. Hay una pregunta que aparece en cualquier análisis honesto de este tema. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué funciona? ¿Qué no funciona? Y la respuesta honesta es que no hay una respuesta simple. Pero hay cosas que sabemos. Sabemos que la estrategia exclusivamente punitiva, la de capturar líderes y desmantelar estructuras visibles, no ha revertido la tendencia de fondo en décadas de aplicación. Ha generado resultados puntuales, capturas importantes, aseguramientos significativos, operaciones exitosas, pero no ha cambiado la tendencia general. Y eso debería ser suficiente evidencia para concluir que esa estrategia, sola, no alcanza. Sabemos también que las estrategias que abordan las condiciones que permiten el reclutamiento, la falta de oportunidades económicas, la ausencia de instituciones, la debilidad del Estado en ciertos territorios, tardan mucho más en mostrar resultados. Pero son las únicas que atacan el problema en su raíz, no en sus síntomas. Sabemos que la cooperación internacional es necesaria, pero que esa cooperación enfrenta obstáculos enormes. De soberanía, de desconfianza entre instituciones, de diferencias en marcos legales y capacidades. Y sabemos que la corrupción, que es el lubricante que mantiene todo este sistema funcionando con menos fricción, no se elimina con declaraciones. Se elimina con estructuras institucionales que hagan que la corrupción sea más costosa que la integridad. Y esas estructuras toman tiempo, voluntad política sostenida, y resultados que no son visibles en el corto plazo. Eso hace que sean políticamente difíciles de mantener, porque los ciclos políticos operan en tiempos cortos. Y este problema opera en tiempos largos.
Hay algo más que necesitamos nombrar. Algo que aparece cuando analizas estos casos desde la perspectiva de las personas que los viven. No como eventos, sino como realidad cotidiana. Las comunidades que están en estos territorios no tienen el lujo del análisis. No pueden leer esto como un documental o un análisis desde afuera. Lo viven desde adentro. Y lo que viven es la negociación constante con una realidad que no eligieron. El taxista que sabe a qué hora no salir. El comerciante que sabe a quién pagar y cuánto. La maestra que sabe qué temas no tocar en clase. El médico que sabe qué preguntas no hacer cuando llega un herido. Esa negociación constante. Ese ajuste permanente de lo que es posible dentro de los límites que impone el sistema. Es lo que los analistas llaman normalización. Y la normalización es quizás el impacto más profundo y más duradero de todo este fenómeno. Porque cuando algo se normaliza, deja de verse como un problema que necesita solución urgente. Se convierte en parte del paisaje. En una condición que hay que navegar. En algo con lo que hay que vivir. Y cuando eso ocurre, la presión social para encontrar soluciones disminuye. Y el sistema gana otro nivel de estabilidad. Cerremos con los 4 casos con los que empezamos. Porque ahora que tienes todo el contexto, se ven diferente. Los 8 mineros de Concordia no son solo víctimas de un secuestro. Son el costo humano de un sistema de control territorial que lleva años construyéndose. Son la evidencia visible de una presencia que generalmente es invisible. Son un mensaje que el sistema envió. Y que el sistema sabe que fue recibido. El menor con rifles de alto poder no es solo un joven en problemas. Es la evidencia de un sistema de reclutamiento que llega a donde el Estado no llega. Que ofrece lo que las instituciones no ofrecen. Que incorpora a personas en sus estructuras antes de que esas personas tengan las herramientas para evaluar lo que están eligiendo. El segundo al mando traicionado no es solo un criminal que cayó víctima de sus propios aliados. Es la señal de una reorganización en curso. De tensiones internas que van a tener consecuencias territoriales. De un periodo de inestabilidad que, paradójicamente, puede ser más peligroso para las comunidades que un periodo de estabilidad bajo control criminal. Y las redes que cruzan fronteras no son solo una expansión geográfica. Son la evidencia de que este problema ya cambió de escala. Ya no es un problema que se puede resolver dentro de las fronteras de México. Requiere respuestas coordinadas. Requiere cooperación real. Requiere reconocer que lo que generamos aquí tiene consecuencias que ya se sienten en otros continentes. La pregunta final no es qué pasó. Ya lo sabemos. La pregunta final es mucho más difícil. ¿Qué estamos dispuestos a hacer con lo que sabemos? Porque el conocimiento sin acción es solo información. Y la información sobre este sistema ya existe. Los análisis existen. Las investigaciones existen. Los expertos que entienden cómo funciona esto existen. Lo que no siempre existe es la voluntad sostenida de actuar sobre ese conocimiento. De mantener estrategias a largo plazo. De invertir en las condiciones que permiten que este sistema se reproduzca. De enfrentar la corrupción aunque cueste políticamente. De cooperar internacionalmente aunque complique relaciones bilaterales. De decirle a las comunidades afectadas algo que sea más que promesas de operativos. Eso es lo que falta. No el análisis. La acción que sigue al análisis. Y mientras esa acción no llega, el sistema sigue. Se adapta. Se reorganiza. Encuentra nuevas formas de operar. Y las noticias siguen llegando. Un secuestro aquí. Una detención allá. Una traición en otro punto. Una nueva ruta que cruza otra frontera. 4 hechos distintos. 4 titulares separados. Que la mayoría va a leer como historias sin conexión. Pero que tú, después de todo esto, ya sabes que no lo son. Son piezas. Piezas de un sistema que se está moviendo. Que está cambiando. Que está creciendo. En silencio. Frente a todos. Y la pregunta ya no es si va a continuar. La pregunta es cuánto tiempo más. Vamos a seguir viendo cada pieza por separado. Sin entender la imagen completa. Porque cuando finalmente se conecta todo, ya no es una noticia. Es un sistema en movimiento. Y ese sistema no espera a que lo entendamos. Solo sigue avanzando.